Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado La dualidad que vive en mí. Y la primera dualidad que veremos son los dos hombres que viven en mí. Generalmente, cuando uno llega a la vida cristiana, empieza en nosotros un proceso de regeneración. En tal proceso, vemos la mano poderosa del Señor trabajando en nuestro ser, ya que estábamos en un estado de degeneración, siguiendo al mundo y a sus deseos. Con el tiempo y el caminar en este proceso, llegamos a comprender que en nuestro ser conviven dos personas en un mismo cuerpo. Quizás suene extraño, pero es así. En nuestro interior vive el nuevo hombre y el viejo hombre. El nuevo hombre vive para agradar a Dios y hacer su voluntad, mientras que el viejo hombre, debilitado por el nuevo, espera como serpiente al acecho poder devorar al nuevo hombre para tomar el control de nuestro ser. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, el verso 6, dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La misión del nuevo hombre en nuestro ser es destruir o apagar todo rasgo o manifestación del viejo hombre. En el capítulo 4 de Efesios, el verso 22, Pablo nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está lleno de deseos que engañan el alma y quiere someter al nuevo hombre a la pasada manera de vivir cuando estaba sin Cristo. Y el hombre interior es el que vive dentro de este cuerpo, y el cual Pablo dice que pidamos que sea el Señor fortaleciéndolo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestra misión es despojar al viejo hombre del control de nuestro ser y vestirnos del nuevo hombre. La batalla se dará porque el viejo querrá quitarle el vestido de la santidad al nuevo hombre para vestirlo con los harapos de la antigua vida de pecado que llevábamos. Colosenses, el capítulo 3, el verso 8, miremos lo que nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que son del viejo hombre: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra dualidad que vive en mí son las dos naturalezas que habitan en mí. Aunque hay muchas personas que no creen en la doble naturaleza en un ser humano, los que han nacido de nuevo han adquirido una nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo. El poseer estas dos naturalezas hace que en nosotros haya rivalidad en nuestro ser, ya que el adquirir la naturaleza divina no me arranca o destruye la naturaleza pecaminosa, solo toma el poder sobre ella y la controla, fortaleciendo el ser interior del hombre. Mientras estemos en este camino, conviviendo con la naturaleza pecaminosa, no estaremos exentos de pecar, ya que dependemos de las decisiones que tomemos. Si prevalece la naturaleza divina, venceremos, pero si prevalece la naturaleza pecaminosa, caeremos. El apóstol Pedro,
En su segunda carta, en el capítulo 1, el verso 4, nos habla de la naturaleza divina que hemos adquirido, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia o de la naturaleza pecaminosa en nuestro ser. Otra dualidad que vive en mí son las dos mentes que viven en mí. Dentro de todo convertido hay dos mentes o maneras de pensar. Está la mente carnal y la mente de Cristo. La mente carnal generalmente me hace actuar como un religioso, o lo que la Biblia llama niños en Cristo o carnales. La mente carnal se somete a preceptos o a reglas humanas, tratando de agradar al Señor. Vive en contiendas, vive en discusiones, vive en debates sin fruto. Se pelea con los demás por celos religiosos. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos ayuda en este tema, porque los que son de la carne, o sea, los que tienen una mente carnal, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La mente carnal se deja ver o se manifiesta por la falta de la presencia y el dominio del Espíritu de Dios. Tiene poco de la mente de Cristo. Desconoce gran parte de la voluntad de su Señor, mientras que la mente espiritual o la mente de Cristo se deja ver cuando el cristiano ha alcanzado la madurez espiritual. Ya piensa como su Señor, y no solo piensa, sino que actúa y vive como su Señor. La mente de Cristo se obtiene siendo instruidos por el Señor a través de su palabra y de su espíritu. El tener la mente de Cristo nos fortalecerá para todo momento o situación de esta vida. Nos evitará actuar como niños o como carnales en Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, o sea, los espirituales, tenemos la mente de Cristo. Convivimos con la mente de Cristo y con la mente carnal. Esa dualidad vive en nosotros, siempre esperando darle la victoria a la mente de Cristo por medio de la obediencia. Otra dualidad que vive en mí son las dos maneras de andar que me mueven a mí. El saber que dentro de mí conviven dos hombres, conviven dos naturalezas, conviven dos mentes, me lleva a la conclusión de que hay dos maneras de andar en esta vida. Está la posibilidad de andar en el Espíritu, la cual me llevará a la vida eterna, y está la posibilidad de andar en la carne, la cual me llevará a la exclusión del reino y de la vida eterna. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el verso 16, miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Andamos en la carne cuando queremos hacer la voluntad de nuestros deseos pecaminosos, los cuales se oponen a los deseos o a la voluntad del Espíritu de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, que los que viven según la carne, o los que andan según la carne, no heredarán el reino de Dios. El caminar o andar en el Espíritu hará que la justicia de la ley real se cumpla en nosotros, porque el amor no hace daño al prójimo ni ofende a Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra dualidad que se manifiesta en mí son las dos maneras de yo morir en esta vida. Si hay dos maneras de andar y dos maneras de vivir en este mundo, lógicamente todo camino y toda vida llega a su final, por lo cual hay dos maneras de morir cuando llegue mi final. Podemos morir en delitos y pecados, prestando nuestro cuerpo y nuestra mente para la maldad, o podemos morir en el Señor, o como dice la Escritura, morir en Cristo, sirviendo a la justicia por amor al Señor. Los que mueren en el Señor son bienaventurados, dice la Escritura, o más bien dichosos. Le dejo a su imaginación cuál será el destino de los que mueren en delitos y pecados. A la muerte, en la Escritura se le compara o se le llama el sueño de la muerte. Por tal razón, cuando muere un creyente, se le dice que tal creyente durmió en Cristo. Pero teniendo dos maneras de morir o de dormir, en Cristo o en delitos y pecados, pues entonces la forma en que me acueste a dormir determinará mi despertar. Si me acosté a dormir haciendo lo malo, mi despertar eterno será para condenación. Pero si me acosté a dormir en Cristo, mi despertar será para vida eterna, con la herencia que Cristo tiene para sus santos. Nuestra manera de morir determinará nuestra eternidad. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.